En este día tenemos un mensaje bien hermoso que compartir. Vamos a verificar que estemos grabando. Ya vamos a dar inicio. Listo, perfecto. El mensaje que vamos a compartir el día de hoy está localizado en el Evangelio de Lucas, así que vamos a venir al capítulo número 3 del Evangelio de Lucas. Para los que nos visitan hoy o están escuchando este mensaje en diferido a través de YouTube o cualquiera de las diferentes redes sociales, este mensaje forma parte de una serie que estamos desarrollando de estudio y predicación alrededor del Evangelio de Lucas. Como decíamos, hoy nos corresponde el capítulo 3 y en las semanas anteriores vimos los capítulos que le preceden. Asimismo, dimos una introducción bastante completa de lo que es el tratado Lucas Hechos. De pronto usted no lo sabía, pero el Evangelio de Lucas y Hechos son un solo libro, que a la hora de que se estructura el canon es colocado en dos, por razones lógicas y también para poder transmitir exactamente lo que fue la evolución del cristianismo en aquellos días, es decir, qué fue lo que aconteció, el impacto de Cristo y también pues cuál fue el desarrollo de esa iglesia emergente, la iglesia de los Hechos, esa iglesia pues poderosa que vemos y que probablemente después vamos a continuar con este libro también. Y si a usted le interesa escuchar un poco de esta introducción, puede verla en el primer capítulo de esta serie. El día de hoy estamos en el número 3, como decíamos, y vamos a trabajar hasta el versículo 22. Vamos a ver un poco con relación al ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un personaje bien interesante en el Antiguo Testamento. Decimos que Juan fue uno de los últimos profetas que hubo en el corte de los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, Juan es el último eslabón de una cadena de profetas que tenían una labor bien particular, que era de apuntar al Mesías. Y la labor de Juan pues era de ser un precursor, de dar visibilidad, de mostrar el camino y también dice prepararlo para este personaje que nosotros conocemos maravilloso que es Jesucristo, para que se pudiera recibir el mensaje que él tenía. Entonces el ministerio de Juan fue un ministerio corto, así como el de Jesús, pero aún más corto, pero fue un ministerio efectivo y podemos aprender mucho de él, de lo que el Señor hizo a través de este hombre, en lo que vamos a estar estudiando hoy y textos complementarios que vamos a ver también. Pero vamos a comenzar con los primeros versículos, vamos a ir en orden, así que vamos a arrancar en el versículo 1, claramente, vamos a leer, dice lo siguiente: era el año 15º del imperio de Tiberio César. Poncio Pilato era entonces gobernador de Judea. Herodes era tetrarca de Galilea. Su hermano Felipe era tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite. Y Lisanias era tetrarca de Abilinia. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. Bien, este capítulo 3, pues obviamente es el que continúa después de los relatos que están en los capítulos 1 y 2, en los cuales, como vimos, se refiere con respecto a la infancia y la adolescencia de Jesús. Si usted recuerda, hace 15 días cuando hablábamos de Jesús en el templo, nos muestra un relato bien interesante de un momento en el cual José y María tuvieron un momento muy incómodo, en el cual Jesús se les pierde Jesús, y Jesús era un jovencito en aquel momento. En este capítulo en el cual estamos ahora ya hay un cambio, han pasado más de 18 años, Jesús tiene 30 años y es el preámbulo para el ministerio del Maestro. Y nos muestra aquí la Escritura un escenario político y de tiempo bien interesante. Nos habla que había varios gobernadores, nos habla que había un hombre llamado Poncio Pilato, que según los roles que ejercía o que administraba el Imperio Romano, él era un prefecto, no perfecto, sino prefecto. La responsabilidad de estas personas era mantener la paz, recaudar impuestos y mantener en un sentido un equilibrio con respecto a las colonias que el Imperio Romano había conquistado. Podemos tener mucha visibilidad de todo ese entorno político, económico, de lo que estaba aconteciendo a través del historiador Josefo. Complementa muy bien las lecturas y los estudios de los evangelios, por si a usted le interesa eventualmente leer un poco al respecto. Había otra persona que era Herodes, que lo hemos escuchado en la Escritura. Herodes era un gobernante judío, él era un tetrarca, varios de su familia también estaban allá. Y Herodes
lo que hacía era que dentro de Israel se mantuviese pues un pseudogobierno, decimos. Parecía que los judíos tenían una autonomía, pero en realidad tras bastidores el que gobernaba era Roma. Esto fue así desde el 63 antes de Cristo. Luego está un personaje llamado Lisanias, del cual no sabemos mucho históricamente, y luego se nos habla a nivel religioso de la casa de Anás y de Caifás. Anás era el sumo sacerdote, él había sido sumo sacerdote desde del 6 al 15 antes de Cristo aproximadamente, y luego sus hijos también habían continuado en este ministerio. Entonces él era un hombre pues respetable, era una autoridad religiosa, eran personas que se conocían dentro del pueblo de Israel, que ejercían una función pues que Dios les había brindado. Continúa el texto en el versículo 2, la segunda parte, y nos dice: en esos días Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan fue entonces por toda la región cercana al Jordán y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, tal y como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Todo valle sea rellenado y todo monte y colina sea nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados. Las sendas dispares serán allanadas y todos verán la salvación de Dios. Bien. Aquí comenzamos ya a entrar en materia con respecto a lo que son las actividades y el alcance del ministerio de Juan el Bautista. Juan pues predicaba en el desierto, y Juan no solo se vestía y comía extraño, sino que su mensaje era raro también. Y cuando decimos que se vestía y comía extraño, cuando vemos otros evangelios que nos dan un poco más de visibilidad de cómo era Juan el Bautista, nos dice que Juan pues era un nazareno, era una persona que estaba apartada desde el vientre de su madre para servirle a Dios, y dice que él permanecía mucho tiempo en el desierto. Dice que él su comida eran langostas y miel silvestre. Usaba un vestido de pelo de camello, y Juan era un profeta llamado por Dios para preparar el camino, nos dice la Escritura. Pero como decíamos, no solo era particular Juan el Bautista, sino que su mensaje también lo era. Y la razón de la particularidad de su mensaje es que en el judaísmo la conversión era normal que incluyese ritos que eran algunos de limpieza, otros de purificación, todos con el objetivo de iniciar a una persona en la fe judía. Pero el mensaje de Juan no estaba dirigido a personas externas al judaísmo. Es decir, no era algo exclusivo a la nación de Israel, sino a todos. Él comienza a hablarles de la salvación. Y cuando vemos el mensaje que Juan proclama es el siguiente, nos dice la palabra: predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Muy interesante, porque cuando vemos este concepto del bautismo, usted no se va a encontrar un precedente en el antiguo pacto de eso. Es algo exclusivo del nuevo pacto, es decir, fue algo que se introdujo para las personas que iban a estar expuestas a esta nueva manera o modalidad de acercarse a Dios. Y cuando hablo de una nueva modalidad, es que si usted recuerda en el antiguo pacto, las promesas de Abraham, Isaac y Jacob y el pacto mosaico era pues algo que estaba totalmente circunscrito a la nación de Israel, y la persona tenía que ser israelita. Había gente que se podía adherir al pacto, pero eran los menos. Eso existía, pero ya una vez a lo interno, esa persona prácticamente era totalmente asimilada. En el Antiguo Testamento había ritos de purificación, pero en este caso el mensaje que Juan lleva era un mensaje abierto, era un mensaje expuesto a lo que decimos la comunidad internacional, y era una preparación. ¿Preparación para qué? Una preparación para los pecadores, para que fuesen presentados a aquel que es el autor de salvación. Amén. Y mire que con todo que Juan hizo este ministerio, llevó a cabo este ministerio de una manera impecable, lo hizo como tenía que hacerlo, aún así hubo muchas personas que rechazaron al Mesías. ¿Será posible que uno esté delante de una manifestación de Dios real y genuina y que nuestro corazón humano y rebelde la rechace? Por supuesto que sí. Los seres humanos somos así. Dice la Escritura que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces no tenemos que sorprendernos cuando, al estar expuestos a las cosas de Dios o al mensaje o a la palabra, a veces como que se produce un rechazo. Eso es normal. Pero tiene que haber algo en nosotros que nos orienta, que nos prepara
para poder recibir ese mensaje, y esto es el arrepentimiento, el cual vamos a ver el día de hoy, y que es el título del mensaje, el fruto del arrepentimiento. Entonces, este mensaje de Juan dice que viene para preparar los corazones, viene para remover los escombros, dice que todo valle sea allanado, que todo monte y colina sea nivelado, y la idea que esto nos transmite es que en aquellos días, cuando había un rey que iba a visitar una colonia, por lo general hacían un trabajo de decoración, preparación de toda la ciudad, preparaban las calles. Había todo un agasajo, podríamos decirlo, para que ese rey llegara a ese lugar. Y lo mismo tenía que pasar en el corazón de Israel. Y de la misma manera, en usted y en mí, en nuestro corazón, tenemos que prepararnos. Tenemos que pedirle al Señor que prepare este corazón para recibir su palabra. Aún en medio del culto, aún en medio de la oración, nosotros tenemos que disponernos intelectual, espiritualmente, para que ocurra lo que tiene que ocurrir, y a veces hasta físicamente, a veces estamos cansados, pero cuando oramos, Dios toma el control de nuestras humanidades y nos ayuda para que entonces podamos recibir la esencia de lo que Él tiene que darnos. En el versículo 7 continúa diciendo: a las multitudes que acudían para ser bautizadas, Juan les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Vea qué mensaje más lleno de amor y compasión, diríamos nosotros. Y sí, un mensaje lleno de amor y compasión estaba llegando acá. ¿Sabe por qué era un mensaje lleno de amor y compasión? Porque el destino que le correspondía a estas personas y a usted y a mí era uno bien oscuro, era una eternidad sin el Señor, era el fuego eterno, como lo vamos a ver aquí más adelante, y Dios estaba enviando a su Hijo amado para que muriera por usted y por mí, y que entonces pudiésemos tener la posibilidad de alcanzar una salvación. Pero eso no es algo que se puede tomar a la ligera, eso es algo que usted y yo tenemos que valorar, y para eso nuestro corazón debe ser preparado por medio del arrepentimiento. Dios estaba enviando a Juan con este mensaje que a nuestra humanidad y que a nuestra sociedad hipersensible le podría sonar muy hiriente, le podría sonar muy falto de amor, pero que era lo que ellos estaban necesitando escuchar. Y sabe, eso es algo que nosotros como personas tenemos que trabajar, el aprender que cuando Dios nos corrige, que cuando Dios trae corrección a nuestra vida, no necesariamente Él va a venir a hablarnos con besitos y va a venir a darnos halagos porque estamos haciendo algo mal. La corrección muchas veces no va en do, ni en mi ni en re, va en fa mayor. Dios viene a hablarnos de una manera a veces muy directa. Y esta sociedad en la cual nosotros estamos, en la cual todo es subjetivo, en la cual los conceptos se están alterando, en la cual hay una distorsión de la verdad y de la moral, no le gusta al ser humano ser confrontado con la verdad. Lo percibe como que es un mensaje de odio, como falto de amor. Y eso no quiere decir que nosotros tenemos que ir allá a golpear a la gente y a darle biblazos, pero tiene que ver con que cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios tal cual es, con amor, con misericordia, como lo hizo Juan aquí, porque fue Dios el que lo envió a hablar, entonces estamos presentándole a las personas la posibilidad de una eternidad con Cristo, de ser salvos. Es tan importante el que nosotros hablemos y prediquemos claramente la verdad, que es un asunto de vida o muerte. Así como usted lo oye. De usted y de mí depende en muchas ocasiones el que una persona se salve o no. Porque le podemos presentar la verdad tal cual es, o podemos presentarle una distorsión de la verdad. Un Dios que está bien con todo lo que usted haga y con como usted es y que no le exige nada. Un Dios que sí te acepta así tal cual como eres, pero que quieres que vayas evolucionando y creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Un evangelio muy diluido se predica hoy en día, y nosotros tenemos que entender que el evangelio no es algo sobre lo cual nosotros podemos venir y ser selectivos y escoger ciertas partes. Es el mensaje de Dios para la humanidad y lo tenemos que recibir tal cual es. Imagínese usted lo que es llegar uno a la iglesia un día y que el pastor le diga: oh, montón de víboras, ¿qué es este serpentario en la iglesia? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que vinieran al culto? Yo no sé usted, pero yo en otro tiempo, si hubiera estado en la iglesia y un pastor dice esto, probablemente me hubiera indignado, me hubiera molestado. Pero
con el paso del tiempo, cuando he ido conociendo el carácter de Dios y he visto que cuando Dios me habla y me corrige, lo hace únicamente porque me ama, comienza a cambiar mi mente y comenzamos a madurar. Y nos damos cuenta que así como dice la palabra, que el padre que ama a su hijo, lo corrige. Porque él y solamente él, mejor que nadie, conoce lo que está a la vuelta de la esquina, con qué te vas a topar y cómo vas a tener que responder. Entonces, es muy importante que cuando nosotros llegamos a la palabra tengamos esta actitud. Dios, abre mi corazón y háblame lo que tú quieres, no lo que yo quiero escuchar, lo que necesito oír, Señor. Háblame a través de tu palabra. Es maravilloso ver a Dios bendecir, las promesas de Dios, el amor, la misericordia, la restauración, pero todo eso viene también como algo a posteriori, cuando nosotros nos hemos arrepentido y hemos vuelto nuestro corazón a Él. Él entonces derrama lo que tiene para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el pecado, nuestras iniquidades pusieron un muro entre Dios y nosotros, y que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no hay tal cual que usted se encuentre allá afuera de personas que digan, es que yo soy bueno y yo no le hago daño a nadie, entonces yo espero tener una eternidad con Cristo. Eso es una mentira del diablo, porque si usted fuese tan bueno como usted dice que es, entonces Cristo no hubiese necesitado morir por usted y por mí. Todos nosotros necesitamos arrepentirnos para que la justicia de Dios, la sangre del Cordero de Dios, sea derramada sobre nosotros y entonces sí podamos estar delante de la gloria del Dios Todopoderoso sin ser consumidos en un segundo. Amén. Ese fuego de Dios tiene que venir a nosotros. Entonces Juan les habla y es un mensaje muy duro. Él les dice generación de víboras. ¿Y por qué los compara con víboras? Bueno, en el contexto en el cual Juan había crecido y que invertía tanto tiempo en el desierto, las serpientes abundaban. Y una característica que tienen las serpientes es que ellas le huyen al calor. Son reptiles, animales de sangre fría y necesariamente tienen que estar resguardándose en escondrijos, apartándose. Y el calor en la Biblia, en la simbología bíblica, representa el juicio de Dios. Lo podemos ver, por ejemplo, en Jeremías 13:19 dice, viene ya el terrible día del Señor, día de ardiente ira e indignación que hará de la tierra un páramo y que raerá de ella a los pecadores. Entonces Juan, a la hora de hablarle a los israelitas y a las personas que estaban en esa audiencia, decirles generación de víboras, lo que les estaba diciendo es quién les enseñó a huir de la ira del Señor, y los compara con serpientes, porque la serpiente, usted sabrá que en la palabra de Dios tiene que ver con el enemigo. Entonces les está diciendo básicamente hijos del diablo, como en algún momento el maestro también les habla y se refiere a ellos de esa manera. Y cuando se refiere en la Biblia una persona a otra como hijos del diablo, lo que le está diciendo es que está compartiendo de su naturaleza, de sus obras, de cómo él es. Entonces, pues era un mensaje fuerte, pero era necesario para que sus corazones fueran preparados. ¿Y sabe usted por qué era necesario que este mensaje llegara? Porque los israelitas habían caído en un tremendo engaño, y es el engaño de una relación insípida. Usted, no sé si en algún momento lo ha estado, pero qué cansado que es estar en medio de una relación insípida. Hablemos de una relación de pareja o una relación de amistad o con una persona a nivel profesional. Una relación hueca, vana. Una relación que no tiene un norte, que no hay interés el uno en el otro, que no hay un feedback, que no hay una empatía, no se entiende el corazón del otro, no se discierne cómo se encuentra. Una relación insípida era lo que Israel había caído por tantos años de idolatría y de pecado en el cual ellos se encontraban. Y cuando esto ocurre, entonces Juan, el mensaje que lleva y les dice es en el versículo 8, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decirse, ponga atención a esto, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos. ¿Qué era lo que le estaba pasando a los israelitas en ese momento? Ellos creían que ellos tenían un lugar súper especial, el non plus ultra delante de Dios, porque eran descendientes de Abraham. Y nosotros tenemos que comprender que la relación con Dios no se trata de un derecho adquirido, sino de un corazón convertido, un corazón que ha recibido la gracia del Señor y que por medio del poder del Espíritu Santo
va siendo transformado de gloria en gloria para ser lo que tiene que ser delante del Señor. ¿Puede haber una relación sin comunión? Totalmente, puede haberla. Y nosotros tenemos que buscar, y en esta hora yo le invito a que usted se pruebe. La palabra de Dios dice, pruébense a ustedes mismos. Esa es una actitud necesaria y sana. Pruébense a ustedes mismos para ver si están en la fe. Los israelitas tenían una relación con Dios, hacían sus ritos, manejaban sus fiestas, sus tiempos, se creían la divina torta envuelta en huevo porque eran los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham, pero su relación era totalmente hueca y vacía, su relación con Dios. Entonces Dios envía este mensaje fuerte, necesario, como una penicilina en ese momento para despertarlos, para que se dieran cuenta en el lugar donde habían llegado. Una relación insípida usted la mira y externamente usted le da toda la impresión de que es algo cercano, de que esas personas están bien, pero a lo interno verdaderamente hay un profundo desconocimiento el uno del otro o una apatía. Y muchas veces hay matrimonios que han pasado por eso. Viven juntos, comparten, duermen en la misma cama, pero no hay comunión, no hay acercamiento, no están sus corazones unidos, no están caminando en un mismo norte y ese norte tiene que ser el de Dios si son cristianos. No existe esa comunión a lo interno del matrimonio. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a cuidarnos de eso, porque humanamente somos susceptibles. Esta humanidad que nosotros tenemos, esta humanidad caída, constantemente quiere hacer lo incorrecto. Nos enseña la palabra. Pablo lo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que con mis miembros naturales quiere hacer lo incorrecto, pero adentro de mí hay otra ley, que es la ley del Espíritu, y que cuando usted y yo prestamos oído y la atendemos, entonces Dios hace que venga su gracia, su poder, su fuerza sobre nosotros y podemos caminar en victoria. La victoria cristiana no es un accidente, es algo que se produce. Usted tiene que ser intencional, tiene que prestar atención a los detalles de lo que el Espíritu Santo le está comunicando, de lo que la palabra enseña, para que entonces podamos vencer en lo que hay que hacer. Pero decíamos que el mensaje que lleva Juan es un mensaje de arrepentimiento. Él habla del mensaje del arrepentimiento. Y aquí hay algo bien importante que podemos recalcar como iglesia, abriendo un pequeño paréntesis de aplicación acá. Y es la importancia de la predicación como tiene que ser, el efecto de la predicación. Si vemos aquí hay 4 cosas que se producen cuando Juan predica y les expone a ellos las cosas como son. Lo primero que hay es convicción de pecado. En el versículo 10 dice lo siguiente: la gente le preguntaba, entonces, ¿qué debemos hacer? No hubiese venido esa pregunta, no se hubiese pronunciado, si no hubiese sido porque Juan viene con tremendo azote, hubiésemos dicho, o con este mensaje, con ese megáfono a decir las cosas. No hubiese habido una reacción en ellos de no ser porque Juan habló claro. Y lo mismo puede producirse cuando nosotros o nos predican claro o también nosotros le hablamos a la gente la verdad. Y de nuevo, quiero ser enfático para que no me malinterpreten. Esto no se trata de que usted sea grosero, no, pero que sí sea claro con las cosas. Porque muchas veces nos cuidamos tanto de no presentarle la verdad a la gente, el amor de Dios y quién es Dios en todos sus atributos, que entonces no les decimos las cosas como son y la gente sigue caminando con esta idea torcida de que Dios es como el Papá Noel gigante que nunca hace nada y que más bien es como casi ciego, que no se da cuenta de las cosas. Así no es. La palabra de Dios dice que Dios conoce hasta el intento del pensamiento del corazón y tampoco tiene que desarrollarse en el cristiano una paranoia de que Dios está con un rayo listo para fulminarlo, porque no es así. La palabra de Dios dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero también Él busca del ser humano una respuesta directa, clara, contundente y congruente con lo que va escuchando de parte de Dios. Entonces, lo primero que se produce cuando hay una predicación bíblica correcta en una iglesia es convicción de pecado. Hoy en día hay muchas iglesias con los púlpitos
con las sillas, con las audiencias virtuales llenas de personas que no cambian porque no se predica como se tiene que predicar. A usted que está allí sentado, que es predicador, a usted que es cristiano y que comparte con gente todos los días de diferentes audiencias, estratos sociales y niveles de educación, quiero recordarle que nuestra enmienda aquí en la tierra es predicarle el evangelio a toda criatura. Y no vamos a acosar a la gente, pero sí vamos a invertir en oración, en preparación para poderle hablar a las personas como tiene que ser del evangelio. Dicho sea de paso, dentro de pocos días vamos a dar un curso en la iglesia con respecto al evangelismo y cómo se hace el evangelismo hoy en día en medio de esta generación posmoderna, el evangelismo conversacional. Vamos a hablar un poco de esto, vamos a dar un curso, vamos a entregar en estos días las fechas en las cuales se va a hacer, pero para que lo tenga presente y estemos orando también por esto. Entonces, convicción de pecado es lo primero que se produce cuando hay una predicación bíblica correcta. Y cuando las personas reciben a Cristo como el Salvador, entonces ocurre lo que nosotros tanto necesitamos, que es que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, viene a morar y nos ayuda a saber cuando estamos mal. No es de sorprenderse que las personas cuando escuchan el evangelio y cómo Dios pide que se camine, la gente diga: yo no lo puedo hacer. Yo crecí en el evangelio y me aparté de Dios a los 13 años y volví a los 20. Y yo mismo, cuando estaba en el mundo, yo pensaba: es que es muy difícil lo que Dios pide, es muy difícil. Pero cuando vine a Él y aprendí cómo son las cosas y recibí el Espíritu Santo, entonces se dio lo que se tenía que dar. ¿Sabe usted qué es lo que produce el Espíritu en nosotros? Una transformación constante. No podemos pecar en paz. Usted se vuelve mal pecador. No puede uno ni pecar en paz ya, porque el Espíritu Santo viene y es como si tuviese uno un chuzo de 220 voltios en la espalda que no le deja estar tranquilo en el pecado. Y qué dicha, qué bueno si usted está ahorita sintiéndose incómodo por este mensaje, qué bueno si usted está ahorita sintiéndose incómodo por su pecado, porque eso quiere decir que usted es un hijo o una hija de Dios y que Dios lo está incomodando, que usted no es un bastardo que anda a la libre, sino que Dios le está diciendo: hey, ¿dónde estás? ¿Para dónde vas? Es el momento de que respondas al mensaje de Dios, a la voz de Dios. Lo segundo que produce un mensaje bíblico correcto es tristeza. Sí, tristeza. Y no está mal. No está mal. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 7, versículo 10: la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esta no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Nosotros tenemos emociones que pueden ser imbuidas por Dios, por el Espíritu Santo, así como pueden ser de las tinieblas o de la humanidad caída. Y cuando usted se percata de que hay una tristeza en su corazón, es importante que lo presentemos delante de Dios. Hoy en día hay mucha gente triste. Triste porque no tiene el índice de grasa corporal que tiene, o porque la cuenta bancaria no tiene todos los ceros que quisiera, o porque no anda el carro del año. Hay gente triste por muchas cosas secundarias. Pero también tenemos que darnos cuenta que hay una tristeza que Dios pone. Y a veces esa tristeza en el corazón es únicamente un efecto del Espíritu Santo en nosotros para que recapacitemos y nos demos cuenta que absolutamente nada en esta tierra te va a dar plenitud ni te va a hacer feliz, solamente el Señor. Y tampoco se trata de estar en esta tierra feliz siempre, sino de que hay una eternidad que te aguarda y te espera, por la cual nosotros tenemos que prepararnos. Amén. Lo tercero que produce una predicación bíblica completa, integral, es confesión del pecado. Y si nos damos cuenta aquí, esto es un proceso. Primero viene la convicción, luego viene la tristeza y luego viene la confesión, que es cuando nosotros nos acercamos al Señor y le decimos: sí, Señor, fallé, pequé, me equivoqué. Eso a Dios le agrada, porque la palabra de Dios dice: vengan, entremos a cuentas. Si sus pecados son rojos como la sangre, como el carmesí, entonces yo los haré blancos como la lana. No hay cosa que a Dios le agrade más que usted sea
sincero, transparente y abierto y venga delante de Él a buscar su perdón. Eso es como uno como padre, que un hijo se equivoque y reconozca sus errores. No solo lo felicitas, sino que te alegras porque ves que conectó los puntos, que se dio cuenta de su error y que está madurando. Lo mismo busca Dios en nosotros. Y no tenemos que tener temor ni culpa, dejar que el enemigo nos hunda en una culpa, sino más bien saber que si Dios dio a su Hijo por nosotros y no lo escatimó, es porque Él anhela que tú vuelvas a tener comunión con el Señor. Y aquí salta una pregunta válida: ¿confesión a quién? ¿A quién debo confesarme? A Dios siempre, porque pecamos contra Dios. Y aquí hay algo importante, porque hay quienes enseñan erradamente que uno tiene que ir y hacer confesiones en otros credos que usted probablemente conoce, a hombres. Y si bien es cierto, el pecado tiene dos dimensiones, hay un pecado en vías verticales y hay un pecado en vía horizontal. El pecado siempre en primera instancia es contra Dios, pero también cuando nosotros hemos pecado contra el hermano, la palabra de Dios nos dice: confiésense sus faltas unos a otros. Es decir, si yo he pecado contra una persona, yo no solamente tengo que pedirle perdón siempre a Dios, sino que yo tengo que decirle a esa persona: disculpe, hablé en un tono inadecuado, perdóneme, tal vez hablé de una manera insensata, no sabía lo que estaba en juego. Tenemos que ser humildes y pedirnos perdón los unos a los otros, pero sus pecados, las cosas que usted hace, siempre van primero a Dios. Su confesión siempre va primero delante del Señor, porque es contra Él en todo momento que nosotros pecamos. Y el cuarto punto de lo que produce una predicación bíblica completa en el individuo, en la iglesia, es cambio. Convicción, tristeza, confesión. Y si nos quedamos en eso, no es suficiente. Tiene que haber un cambio. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Repito, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanza la misericordia divina. Bendito sea el Señor. Porque Él quiere que sí lo confieses, vengas delante de su presencia y le digas: Dios, me equivoqué, discúlpame, en el nombre de Jesús límpiame con tu sangre. Pero también el Señor te va a dar una respuesta y te va a decir: muy bien, yo te perdono, vete y no peques más. Tiene que haber un cambio y tenemos que ser como iglesia intencionales y enfáticos en compartir esto también. No solamente decirle a las personas: ven así como eres y Dios te acepta. Adicional a eso hay que decirle: ven así como eres porque Dios te acepta, pero también Él te quiere transformar y te quiere hacer libre. Te quiere hacer de ti una persona diferente, una persona nueva, una nueva criatura a partir del poder del Espíritu Santo. Y nótese que esto es así, y porque no me lo estoy inventando, la palabra de Dios lo dice. En el versículo 10 dice lo siguiente: la gente le preguntaba, entonces, ¿qué debemos hacer? Y Juan les respondía: el que tenga 2 túnicas, comparta una con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. También unos cobradores de impuestos llegaron para ser bautizados y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les dijo: no cobren más de lo que deben cobrar. Unos soldados también le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Y Juan les respondió: no extorsionen ni calumnien a nadie y confórmense con su salario. Nótese cómo Juan predicó un mensaje tal vez un poco directo, un poco fuerte, bastante, pero esto produjo un efecto. Y la respuesta de estas personas propició el que entonces él también pudiese poner el siguiente paso lógico en su crecimiento espiritual. No se quedaron simplemente informados, sino que hubo una transformación. Él les transmite acciones específicas y lo mismo aplica para nosotros hoy. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Yo le hago a usted una pregunta: ¿será que todo lo que nosotros hacemos para Dios y para nuestras familias en el trabajo lo hacemos como para Dios? ¿Hacemos todas las cosas como para Él? Dios quiere que sea así.
no solamente porque eso glorifica su nombre, sino también porque nos hace crecer. Entonces, al volverse a Dios, necesariamente la vida debe ser distinta. ¿Cuál es el fruto entonces del arrepentimiento? Lo podemos resumir en una palabra: cambio. Cambio. Vuelva a ver al que está al lado suyo ahí, dígale: cambio. Dios quiere que cambies. Que dejemos nuestra pasada manera de vivir. Implica que estemos dispuestos también a servir a los demás. Y es tan importante que se predique esto y que se hable claramente, porque hay algo muy parecido, una copia barata del arrepentimiento, que se llama remordimiento. Y son totalmente diferentes. El remordimiento y el arrepentimiento, ambos lo llevan a usted a sentirse mal. Pero el arrepentimiento lo ayuda únicamente a sentirse así y que usted se quede en ese estado. Mas el arrepentimiento, la tristeza que proviene de Dios, lo que va a hacer es que nosotros demos pasos en la dirección que tenemos que ir y que entonces seamos transformados y volvamos a ser lo que el Señor quiere que seamos. El fruto del arrepentimiento en nuestras vidas lo que va a hacer es que nosotros vayamos cambiando. Y sabe, la Biblia habla de una manera muy cruda de las personas que pecan, sienten remordimiento, pero nunca se arrepienten. Dice 2 de Pedro 2:22, pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial: el perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Qué gráfico, qué descriptivo. Y no debemos pensar, porque no es lo que dice, que Dios le está llamando a las personas aquí perros, sino que los está comparando en ese comportamiento con la naturaleza de un perro, la naturaleza de este animal como tal, que busca eso. El arrepentimiento es un mensaje tan medular en la Biblia que si usted lo busca, usted se va a dar cuenta que aparece más de 900 veces en la palabra de Dios. Es algo que nos hace verdaderamente ser transformados. Es la esencia. Es el mensaje primordial del Evangelio, es lo que nos ayuda a nosotros verdaderamente a reconocer en nuestro caminar cuando algo no está bien y entonces hacer que nuestros ojos se vuelvan al Señor. Cuando el fruto del arrepentimiento está en nosotros, entonces se va a desarrollar ese constante buscar en la presencia de Dios ante nuestra debilidad. Porque quiero recordarle algo: mientras estemos en esta tierra y en este estuche, constantemente vamos a batallar contra la tentación, vamos a tener pruebas, estamos en una humanidad caída y necesitamos continuamente la gracia del Señor. Cuando el fruto del arrepentimiento está en nosotros, entonces hay una fuerza que nos lleva a acercarnos a Él cada vez más. Y de Dios, entonces se desprende la gracia, se desprende el Espíritu Santo para darnos la fuerza para poder caminar día tras día. Y entonces usted llega a desarrollar un equilibrio, una dinámica, una sinergia, si cabe la palabra, espiritual, para ir venciendo constantemente sobre las cosas que el enemigo va trayendo, porque estamos bajo un ataque constante. Podemos estar en una tristeza del mundo, puede estarnos consumiendo hoy cosas que tal vez nos afectan, cosas duras, tal vez problemas en la familia, pérdidas de familiares, pérdidas de animales, cosas que nos pudieron haber impactado, que nos pudieron haber hecho sentir tristes. Pero aquí es donde tenemos que aprender que sí, en esta tierra hay aflicción, pero que confiemos porque Él ya venció el mundo, que nuestros ojos tienen que volverse a Él para caminar en la dirección de lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Continuamos. El versículo 15 dice: como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo, Juan les dijo a todos: a decir verdad, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo, y de quien no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Con exhortaciones como estas y con muchas otras anunciaba al pueblo estas buenas noticias. Además, Juan reprendió al tetrarca Herodes por causa de Herodías, que era mujer de su hermano Felipe. Pero a todas las maldades que Herodes había cometido, añadió esta otra: encerró a Juan en la cárcel.
un día que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Vea qué maravilla lo que estaba aconteciendo acá. Por un lado estamos diciendo que Juan estaba predicando el bautismo de arrepentimiento, pero Juan le comunica a esa audiencia que estaba un poco desconcertada en ese momento y que no sabían exactamente qué era lo que estaba pasando, que ellos tenían que arrepentirse, pero que además de esto había otro bautismo en camino, para el cual lo que él predicaba era necesario. Y ese bautismo del cual él se refiere era el bautismo del Espíritu Santo y el fuego. Y ya vamos a ver de qué se trata esto. Pero si usted se da cuenta, y como vamos a ver en semanas subsecuentes, cuando Jesús comienza a predicar, el primer mensaje que Jesús dice es lo siguiente: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nótese la preponderancia, lo importante, lo relevante que es dentro de la mentalidad de Dios y para nosotros el arrepentimiento. Es el primer mensaje de Jesús y es el último que vemos de él decir también en Apocalipsis, cuando el Señor se refiere a la iglesia. Entonces, Jesús retoma este mensaje y no solamente es lo primero que dice y lo último en el libro de Apocalipsis, sino que lo entrega a la iglesia también como una tarea. Nos dice Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras y les dijo: así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Nótese el tipo de corazón que Dios busca y el mensaje que la iglesia tiene que transmitir. ¿Qué vino a hacer Jesús entonces? ¿Y qué es esto de ese bautismo del Espíritu Santo y del fuego? El versículo 16 dice, lo leo de nuevo: Juan les dijo a todos: a decir verdad, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno más poderoso, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando la palabra de Dios nos habla del fuego y de todo lo que Jesús va a hacer, hay varias cosas, y una de ellas es con relación al fuego, que el fuego de Dios viene para purificar. Nótese que en el versículo 17 él dice: su aventador o su bieldo, es un instrumento que se utilizaba para separar el trigo y para aventarlo. Dice: su aventador está en su mano y limpiará su era. Tiene que ver con purificación y tiene que ver también con separación del mundo, aquí en la tierra y en la eternidad. Porque él continúa diciéndoles: recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Tenemos que asustarnos de eso, totalmente. Hay un fuego que nunca se va a apagar, que las personas y que nosotros en otro tiempo corrimos un riesgo de estar, y que por amor a ellos y por amor a Dios primero, tenemos que advertir, tenemos que compartir de la palabra del Señor y mostrarle a las personas las cosas. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Estas personas, la figura que Juan utiliza acá, cuando venía la cosecha del trigo, ellos lo tomaban en manojos y para poder separarlo, lo que hacían era que lo aventaban, lo tiraban hacia arriba, y con el viento, la acción del viento, lo que hacía era que el grano, lo valioso, cayera, y que la paja y todo lo demás, el viento, por la acción propia de sus capacidades, se lo llevara, lo dispersara, para después unirlo en montones y quemarlo. ¿Qué es lo que Dios busca en usted y en mí? Dios lo que busca es que en nosotros haya peso de Él, peso del Espíritu, contenido, sustancia del Señor, para que entonces demos fruto, para que haya ese cambio, para que verdaderamente seamos transformados. Cuando Juan les dice que Él los bautizará en fuego, se refiere a estos dos aspectos, pero también se está refiriendo a aquel momento en Pentecostés, cuando dice que fueron repartidas lenguas como de fuegos en ellos, y que el Señor les dijo: espérense aquí hasta que sean reinvestidos de poder de lo alto.
cuando viniese el Espíritu Santo sobre sus vidas. Y de allí en adelante, para usted y para mí también, recibir el Espíritu de Dios para ser transformados. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo en una persona es la purificación. Constantemente el fuego de Dios va trabajando en nosotros, va mostrando las impurezas, las va consumiendo, las va eliminando, las va sacando de nosotros. Va haciendo lo que Dios quiere que se haga, va transformando nuestros corazones. Amén. Así que para ir concluyendo, ¿quiénes somos nosotros en relación con Dios? Sabe que hay mucho que podemos aprender de Juan y de Jesús. Y es una pregunta que como personas tenemos que plantearnos. ¿Quiénes somos nosotros en relación con Dios? Hay algo que tiene que desarrollarse en nuestras vidas y es una identidad de hijos de Dios. Saber quiénes somos nosotros para Él. Desarrollar el concepto correcto de nosotros mismos es algo vital. Una persona que no se ama difícilmente va a poder recibir el amor de Dios y mostrarlo a otras personas. El problema es que hoy en día hay gente que no se ama por cosas de su pasado y tiene que aprender que Dios le perdonó y conocer esa misericordia de Dios, permitir que Dios le transforme. Y por el otro lado, hay personas que se aman demasiado y aman su vida en esta tierra demasiado, que no están dispuestos, pero eso va a cambiar en el nombre de Jesús, a dar pasos en la dirección correcta. Porque el enemigo les tiene un engaño, que caminar con Dios va a implicar que su vida tal vez se vuelva algo sumamente aburrido, distorsionado, y no es así. Porque la palabra de Dios nos dice que hay delicias a su diestra. Y yo le puedo dar a usted testimonio de que cada cosa que uno deja del mundo, del pecado, en pos de Dios, Dios le devuelve muchísimas veces más. Así que es importante que nosotros entendamos quiénes somos en Dios y que somos solamente una parte de su plan. Juan el Bautista sabía que él iba a predicar y que iba a ser un ministerio corto y que cuando Jesús comenzara a mostrarse, él tenía que mermar y tenía que apartarse para darle todo el espacio a aquel que tenía que serle dado. Entender que nosotros somos hijos de Dios y que somos importantes para Él. Jesucristo dijo en Mateo 11:11, de cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Pero escuche lo siguiente, aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Si Juan fue una persona importante en el plan de Dios, lo que nos están diciendo acá es que usted y yo aún somos más importantes en lo que tenemos que hacer. Somos mayores delante del Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando usted se mira en un espejo? Yo quiero que usted en esta mañana entienda su identidad en Dios. ¿Qué mira usted cuando se ve en un espejo? Hay personas que cuando se ven, no les gusta lo que ven. Se sienten tristes, se desaniman. Hay personas que cuando se ven, más allá de lo que no estoy hablando del aspecto físico, aunque podría estar. Hay personas que cuando se ven en un espejo miran un fracaso, miran un rostro triste, miran una persona sin moral, miran a alguien que no les gusta. Yo quiero decirle a usted que si eso le acontece y si usted no ha conocido al Señor, eso es muy normal, porque en esta humanidad no hay nada bueno. Pero cuando nosotros venimos al Señor y recibimos de su amor y su Espíritu Santo, Él comienza a hacer una obra en nosotros de restauración. Y hay una noticia muy buena de una eternidad con Él. Que podremos aquí pasar situaciones difíciles, complicadas, aflicciones, persecuciones, diferentes tipos de quebrantos, pero hay una eternidad que vamos a pasar con Él. Y en el interim aquí, su gracia es suficiente para vivir. Él está con nosotros para fortalecernos, para enseñarnos, para educarnos y también para bendecirnos, porque Dios dice la palabra que Él se complace en bendecir también. Ese es nuestro Dios. Debemos recordarnos a nosotros mismos que hemos sido redimidos por Dios y que nada nos separará de su inagotable amor, que Él está allí para nosotros. Lo siguiente, dentro de las conclusiones,
Tenemos que aprender el mensaje de las buenas noticias. Dice, y con estas muchas exhortaciones y otras buenas noticias predicaba Juan. Como decía al principio, si nosotros escucháramos un mensaje así en primera persona, tal vez lo hubiésemos escuchado fuerte. ¿Qué cosas puede estar el Espíritu Santo hoy exhortándote? Hablando a través de tu esposa o de tu esposo, o a través de este mensaje. ¿Qué cosas puede estarte diciendo hoy Dios? Que tal vez las podemos tomar y que no nos escuchen, y que no nos agraden. Yo quiero decirte que la corrección de Dios, la disciplina de Dios es amor. Es amor. Por más que el mundo usted hoy le diga y le distorsione la verdad y le quiera presentar el evangelio y el caminar con Dios como algo arcaico, como algo duro, como algo falto de amor, todo eso son mentiras y distorsiones. Lo cierto del caso es que la verdad de Dios, del evangelio, y hay muchas cosas que nos escandalizan, no es simplemente un regaño, es una corrección de parte de Él, porque nos ama y porque quiere lo mejor para nosotros. Y así como lo entendemos hoy, es importante que también se lo transmitamos a otras personas. Si usted es padre de familia y tiene que corregir a sus hijos o corregir a su esposo o a su esposa, no se trata de que usted vaya a gritarles. Pero una corrección no se hace, como decíamos antes, en do necesariamente. Puede hacer que usted hable y trate de razonar y eso está muy bien, pero hay momentos en los cuales como padres nos va a tocar disciplinar. Hay momentos en los cuales Dios nos va a tener que disciplinar. Hay momentos en los cuales tenemos que ser corregidos y tendremos que corregir también. Y no podemos restarle tono al asunto porque estaríamos pifiando de la asignación que se tenía que realizar. Si Juan no hubiese predicado como tenía que predicar, no se cumple con el objetivo. Dios preparó a Juan desde el vientre de su madre y durante 30 años para que este hombre, a la hora de ir a predicar, dijese lo que se tenía que decir. Y para concluir, el fuego de Dios en nuestra vida puede hacer dos cosas. Nos dice el versículo aquí, 16, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. El fuego de Dios en nuestra vida puede hacer dos cosas. Puede sumergirnos en la presencia de Dios y transformarnos continuamente, o puede traer una condenación perpetua. ¿Quieres tú el fuego de Dios? ¿Quieres ser transformado y producir frutos de arrepentimiento? Y que ese fuego de Dios venga a tu vida para transformación, pero también para poder hablarle a otras personas y llevarlos al evangelio, para que sean transformados, para que la gente vea en usted una persona que habla la verdad de parte del Señor y que no está vendido allá afuera a un evangelio diluido, distorsionado, sino que dices las cosas como las tienes que decir. Porque un día, cuando esas personas conozcan la verdad de Dios, entonces van a decir, hubo alguien que me dijo la verdad, hubo alguien que me dijo, y sean agradecidos más bien por eso, y no que más bien digan, ¿por qué eso no me predicó en aquel momento? ¿Por qué no me dijo lo que me tenía que decir? ¿Por qué no me habló la verdad claramente? Yo no sé usted, pero yo agradezco que Dios me diga la verdad claramente. Y le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si usted va donde un doctor? Pongamos 2 doctores. Y el primer doctor le da un diagnóstico muy bueno de un padecimiento que usted tiene, pero usted sigue con este padecimiento. Y usted va a una segunda consulta, una segunda opinión, y ese doctor le dice, no, mire, usted tiene este problema, es grave, pero se puede corregir. ¿Con cuál va a estar usted más agradecido? Aprendamos a apreciar la corrección de Dios. Aprendamos a amar al Espíritu Santo y su dulce voz cuando viene a mostrarnos el camino de la verdad, para que entonces podamos tomar las decisiones correctas. Amén. Así que voy a invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a orar en esta mañana para terminar con este culto tan maravilloso del día de hoy. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Queremos agradecerte, Dios, por el mensaje que nos has permitido en este día recibir.
Queremos glorificar tu nombre, Señor, y agradecerte por tu palabra, Señor, que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Hoy yo te agradezco por lo que estás haciendo en cada persona de la iglesia, en cada familia, en cada corazón, en cada espíritu, Señor. Por la verdad que tú has depositado en cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que las áreas de nuestra vida que necesitan trabajo, donde hoy hay esterilidad, tú traigas, Señor, fruto. Donde hoy, Señor, no se produce nada, tú traigas, Dios, a través de tu palabra y del río de tu espíritu, Señor, un refrescamiento, una transformación, que aquellos que están hoy tristes, con una tristeza del mundo que no conduce a nada, tú les muestres y les recuerdes, Dios, que con amor eterno nos has amado, y les recuerdes, Dios mío, que tú tienes un camino adelante de ellos que seguir, y que tú, Señor, eres el que fortalece nuestras rodillas endebles para que lo cojo no nos saque del camino y que podamos caminar por la ruta que tú has marcado. Hoy te doy gracias, Señor, porque hay una iglesia que prepara el camino, porque hay una iglesia, Señor, que remueve el escombro, que dice la verdad, que es luz, que es sal, que habla claro, Señor. Hoy te doy gracias por cada familia y cada persona de esta iglesia, y te pido, Señor, que este mensaje llegue hasta los confines de la tierra, Señor, en el nombre de Jesús, y que produzca, Señor, el efecto de 30, 60 y 100 por uno en cada una de las personas que nos están escuchando, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.